y ve una luz muy intensa, suspendida, casi tocando el piso, pero suspendida, que levanta automáticamente hacia arriba, se va. ¿Qué tal, amigos de demonios? Hoy estamos con un gran amigo del que conocí en este andar por la ufología, que compartimos noches en Punta Indio, en Punta Piedra, observando el cielo, compartimos fogones con interesantísimas charlas. Y la verdad que estaba con muchas ganas de traerlo al canal, de invitarlo al canal, porque en lo personal siempre es un placer sentarme a escucharlo. Él es Jorge Marrón. Para aquellos que están en el tema, por ahí muchos los conocerán por haber participado de Código OVNI. Eh, Jorge, realmente muchísimas, pero muchísimas gracias por aceptar la invitación, para participar un ratito en el canal, para charlar un rato. Y como siempre le digo a mis invitados, como primera pregunta, como disparador para comenzar a hablar, es ¿quién es Jorge Marrón? Bueno, primero, déjame agradecerte la invitación para estar en tu programa. ¿Quién es Jorge Marrón? Y Jorge Marrón, ahora me estoy descubriendo con el tiempo ya, tengo unos cuantos años, es una persona inquietante, sí, siempre le gustó el misterio, y bueno, inquieto, tratando de buscar la verdad en ciertas cosas, y en estos temas que los misterios son grandes, Carlos, y la verdad está allá, es un puntito muy lejano, pero bueno, siempre tratando de ir hasta ahí, ¿no? Ese es Jorge Marrón. ¿Cómo comenzó tu historia con el misterio? No, no me limito solamente al fenómeno ovni, sino al misterio en general. ¿Cómo comenzó tu historia? ¿Cuál fue el disparador? ¿Hubo algún evento, algo en puntual que te abrió las puertas a este tema? Sí, mira, la verdad que a veces cuando lo pienso no, si no es puntual, viste, como otras personas que dicen vi un ovni, ¿qué será eso? Y ahí arranca todo. No, no, creo que lo mío apareció ya cuando nací, vine con algo y ese algo se fue desarrollando. Yo te he comentado a vos y a algunos de los que me conocen en este tema, tuve una abuela que era medium, nacida en 1893, así que imagínate que una persona que se dedicó, ella tenía el don de ver a los espíritus, ver personas, y después eso, digamos, como medio la asustaba y arrancó a los 13, 14 años con las escuelas Basilio, las escuelas científicas Basilio, ahí la orientaron que era, y bueno, y ella de chica, viste, que vivía con nosotros en casa, éramos una familia de papá, mamá, dos hermanos y la abuela, vivía con nosotros, así que las conversaciones y las charlas iban orientadas para ese lado, y bueno, ahí arranqué con algo que ya era un misterio, porque yo le decía a ella que tenía sueños raros, y cuando iba a la cama, por ejemplo, me acostaba a dormir, cerraba los ojos y no veía oscuro, sino que veía una luz, y, y que a la noche me acariciaban la cabeza, por ejemplo. Así empezaron las charlas, y yo le comentaba eso y ella me decía que era alguien que me protegía, ¿no? Que estaba ahí. Y bueno, y así me fui criando, hasta que un día, con otros amigos, siempre hablando de estos temas, ya se hablaban, imagínate que veíamos Los Invasores cuando éramos chicos, ¿no? Y eso ya era una cosa que me llamaba muchísimo la atención, ¿no? Y, y a los 15 años, 14, fui a una conferencia de Fabio Serpa, cuando Fabio era muy joven y llenaba teatros, y era
y ella hablaba, ¿no?, de todo ese tipo de temas, y había casos, por supuesto. Porque en la Argentina siempre hubo casos y muy importantes, ¿no? Carlos, vos sabes bien, y he visto tu página y todo, y tenés ahí casos muy importantes de Argentina. Así que bueno, todo eso me fue llevando. Y bueno, así me inicié más o menos así, en eso. Después fue creciendo todo, ¿no? Porque se va desarrollando y las experiencias se empiezan a hacer cuando uno empieza a ver que una estrella se mueve. Y sabemos que las estrellas están fijas, ¿no? Y entonces como que se mueve y que o sube o va para acá y viene para allá y ese tipo de cosas, sí. Tenía ese tipo de observaciones. Y bueno, y así fue la inquietud, ¿no? Fue naciendo así. Vos, dentro de la ovnilogía, fuiste por muchos años y seguís siendo un investigador de campo, digamos, ¿no? Una persona que iba a los lugares de los hechos, hablaba con los testigos, hiciste, me acuerdo, por ejemplo, con Código OVNI, muchas investigaciones muy importantes. ¿Cómo fue que iniciaste esa etapa de investigador de campo? ¿Cómo es que te metiste más activamente a investigar estos temas? Y bueno, fue ya de tantas observaciones, ya te digo, en distintos lugares que he visto ovnis, este, siempre me dedicaba a lo que era ir a buscar un libro y ver, leer, o las revistas que salían sobre estos temas, pero siempre era lo mismo, los mismos casos, por ahí aparecía un caso nuevo, pero casi siempre las tapas de las revistas, la ilustración, engañaba un poco porque cuando ibas a la página adentro de la revista era el mismo caso, de siempre, ¿no? Porque se buscaron, siempre había 3 o 4 casos puntuales que eran los que se mostraban. Aparentemente son los que venden, digamos, ¿no? Una cosa así. Y no, ya dije un día, no, esto no. Escuchaba programas de radio que no tenían un... No, no quiero criticar ni nada, por supuesto, ¿no? Pero no tenían puntualmente, ya te digo, casos, testigos, sino que arrancaban con algo, se empezaba a hablar del tema OVNI y después terminaban con otro tipo de temas, ¿no? Paranormales, que había mucho también de eso, eh, de Los Ángeles se hablaba, gnomos, había todos esos temas. Y bueno, me cansé de comprar revistas y ver siempre lo mismo. Y entonces un día dije, bueno, tengo que empezar a salir a investigar, tengo que empezar a salir. El asunto era ese, salir. Y bueno, traté de contactar con ciertos investigadores y no tuve suerte. Y, y un día me contacté con Silvia Simondini, una gran investigadora, muy conocida acá de la Argentina, y Silvia me prestó atención, me escuchó, hablamos largo y tendido, y me invitó a su casa, estaba Andrea también, estaba Daniel Valverdi, Daniel Sauter, y había otras gentes, y me invitó a las charlas, a las reuniones, era tomar mate y charlar, ¿no? Y todo ese tipo de cosas. Aparecieron casos muy importantes, como el de Salta, ¿viste? El crash de Salta, ese fue un caso interesante que trabajamos mucho tiempo. Este, Tal vez fui un poco resistido al principio, pero después como, digamos, tenía esa inquietud de salir. Yo quería salir, estar. Y empezaron a aparecer, vos fijate que porque a veces, porque yo te decía desde el comienzo, creo que es cuando ya nací con esto, la inquietud, ¿viste? Entonces se hablaba de Entre Ríos tal cosa, bueno, vamos para allá. Y así empezamos a mover y a hacer estudios de campo, que era lo que más me interesaba. Siempre las huellas estaban. Viste que Luis Burgos, por ejemplo, que ha investigado muchísimo, Luis, empecé a conocer a estos investigadores que yo lo veía en revistas, después los empecé a tratar, y, y bueno, siempre eran círculos, y bueno, trabajamos sobre esos temas, ¿no? Que es muy interesante, el estudio de campo es muy interesante, realmente. Ahí es donde empezás a ver los testigos.
te das cuenta de cómo hablan, lo que cuentan. Es decir, siempre tuve un sentido de saber si me mentían, si no me mentían. Me daba cuenta de que realmente la gente hablaba de que les estaba pasando algo, ¿no? Inclusive lo sumé porque me parecía terapéutico. Era, escuchar a la gente le hacía bien, que vos ibas, los escuchabas, le pedías permiso, si podíamos grabar el tema, les explicábamos que era para una página o lo que fuese. La gente decía que sí, se abría mucho, te invitaban a la casa, compartías, conocías a la familia, ¿viste? Era, realmente me daba cuenta que había algo muy interesante, aparte del tema OVNI había otra cosa. Algo que la gente, porque ¿qué es lo que le pasa al testigo? Cuando tiene un avistamiento OVNI y después se encuentra con una huella y todo eso suma. Y te llaman a vos o vos te acercás y creen que vos le vas a decir qué es, de dónde vienen, quién fue el que hizo todo eso. Así que bueno, era muy interesante, eso fue muy interesante. Y así comenzó, realmente así. Y después se me abrió un abanico. Esto del tema OVNI siempre se lo digo a todos. Culturalmente es impresionante, porque te mete en todos los temas, en todos los temas. Ya no más que estudiar el campo, ya tenés que ir a hacer análisis. Y si empieza todo a meterte en la historia y empezás a ir a los 70, a los 60, resulta que al final eran los 40 y ahí va, ¿no? Y empiezan a aparecer nombres y gentes y... No, es una cosa... Me fascinó. Y yo había hecho radio ya, sí, entonces ese tema de hacer radio y de comunicar me encantó, siempre me gustó. Y conocí a Dani Valverdi ahí en las reuniones, Daniel Sauter, que es un gran investigador realmente también. Y bueno, ahí la inquietud mía era hacer un programa distinto a todo eso que yo te decía antes que escuchaba. Vamos a hacer algo puntual, eso lo hablamos con Daniel, me acuerdo. Vamos a mostrar a la gente avistamientos en tiempo real, ¿no? Fue una cosa... viste, comprarse grabadores, cámaras, empezar a trabajar en producción, producir a mí me gusta producir también. Y bueno, y así fue. Y así te conocí a vos. Sí, me acuerdo. Me consta que vos investigaste muchos casos, estuviste detrás de muchos casos. Sí. Si yo te pido que me menciones uno en particular, el primero que se te venga a la mente por algún motivo que sea, ¿cuál me dirías? No, el caso más importante, porque cuando con Daniel Valverdi decidimos armar Código OVNI, yo creo que las cosas se van dando solas. Yo tengo siempre pienso que las cosas vienen, la vida viene hacia uno, no es que uno va hacia la vida. Y en el canal que vos entres, las cosas vienen. Creo yo que es así. Y conocí a un investigador acá en Mar del Plata, fue el caso Tapia, por ejemplo, un principio. Fue acá en Sierra de los Padres, yo estaba en Mar del Plata. Y fue muy interesante porque fue el mismo día que sucedió, me llamaron por teléfono, así que yo estaba en Mar del Plata, me vine a las sierras y estaba todo ahí. El testigo en vivo, imagínate que había pasado la noche anterior, así que esta persona estaba conmocionada con todo algo, había visto, que el caso Tapia lo pueden ver en YouTube, ¿Podés contarnos brevemente de qué se trata ese caso? Muy breve te lo voy a hacer. El caso Tapia fue así, 1:30 de la mañana, 2, una cosa así. El perro ladra muy fuerte, él lo tenía atado al perro. Se despierta, levanta la persiana del cuarto y ve una luz muy intensa, suspendida, casi tocando el piso, pero suspendida, que levanta
automáticamente hacia arriba se va. Y así como todo estaba iluminado, fue un impacto muy grande para él porque vio que la luz subió. Y cuando la luz subía, era como que iban cayendo como chispitas, veía él, ¿no? Así que bueno, al otro día él se despierta a la mañana, a la noche no podía dormir, por lo que había visto, no se animó a salir. Y al otro día, cuando sale, encuentra una huella en el jardín, circular, con unas formas especiales, inclusive hasta en el centro había formas geométricas, era grande, una dimensión grande. El perro estaba con los ojos rojos intensos, que le duró varios días, y el resultado fue que eso fue lo que él vio, pero esas mismas marcas estaban en toda la zona, alrededor de 200 marcas, en toda la zona. Pero él fue el único testigo que vio eso, es decir, que la gente a la mañana se levantaba, veía las huellas. Las huellas estaban formadas por unas cenizas violáceas, tipo grisáceas, pero con una forma, ¿no? Pero él fue el único testigo que vio eso. Después el tema creció porque otra señora salió y vio un ser, inclusive pequeño, cuando lo iluminó, que la tenía con una batería fuerte, la linterna, es decir, nueva, cuando lo iluminó y lo vio, se le apagó la luz y se le arruinó la batería, ¿no? Porque esa se la había regalado el hijo. Una vecina de él, bueno, huellas había, ya te digo, más de 200 huellas en toda la región. Ese fue un caso muy interesante para mí, porque lo agarré en el momento y ahí conocí al gran investigador, que no sé si mucha gente lo conoce, Sigfrido Orzechowski, que él vivía en Mar del Plata y también se acercó ahí. Y vos fijate que ese caso fue la relación entre Sigfrido y yo. Porque Tapia le dice, ayer vino un investigador así, 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 que vive en Mar del Plata. Yo le había dejado los datos, entonces Sigfrido tomó los datos y me llamó. Y me invitó a la casa. Así apareció la relación con Sigfrido Orzechowski. Así que ya te digo, ese caso marcó mucho. Pero hay varios. Tengo el caso del Aras Nine, que también está en Código OVNI. Fue un caso inclusive con análisis, es decir, muestras y análisis en el INTI, que fue para mí una satisfacción muy grande, porque es el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, yo lo tenía muy cerca de casa, había tomado muestras y me decidí a ir, y entré y se tomó como muestra OVNI, me recibieron muy bien, se hizo un análisis de todo eso y dio un resultado interesante. Inclusive armamos, porque también se hizo estudio del terreno, Daniel Sauter también hizo un estudio, hay unas fotos muy buenas de ese caso, y le entregamos al señor Nines, que nos dio la autorización para entrar, ¿no?, a su terreno y hacer todos los estudios. Le entregamos una carpeta con los resultados, todo el trabajo que habíamos hecho, que inclusive hubo muerte de animales porque era un aras, ahí, ¿no? Nacían animales y morían, las yeguas parían y morían. Pasó algo fuerte. Las huellas eran muchas, pero había dos formando un 8 de 17 metros cada una, pero había, digamos, en el terreno había varias más pequeñas. Muchos casos, no sé, tengo, qué sé yo. Vos mencionaste al pasar a alguna persona que quería que me hablaras brevemente de él, que es Sigfrido Orzechowski, Sí. una gran persona que, bueno, lamentablemente falleció. Sí. Contame por qué era tan especial Sigfrido Orzechowski. Bien. Cuando uno entra en estos temas, en realidad hace una amistad. Eso es lo que... Por eso yo te decía que siempre
aparte del tema ovni, lo mío me gusta mucho conocer la gente, hablar con las personas, me encanta eso, ¿no? Cifrido era un gran investigador. Ya cuando lo conocí era una persona mayor. Y ellos, él y la mujer, siempre investigaron, iban a los lugares donde había avistamientos ovnis, inclusive me mostró una vuelta una filmación que tenía él de Mar del Plata, con cámara cinta, donde el ovni le pasaba por arriba del auto a él y se ve cómo hace una interferencia en la cinta, todo, ¿no? Una cosa, digamos, él era matemático, ¿viste? Entonces todo tenía una teoría del 0,37 al infinito, ese número, pero las charlas también después se derivaron en charlas espirituales, que era mucho de lo que yo siempre llevo, y entonces ahí se empezaron a dar unas charlas muy interesantes, y fue él el que hizo el contacto con Martín Antimán, el mapuche, Martín Antimán, el cacique, el onco. Él fue el que hizo el contacto porque su mujer tenía un problema y había caciques que curaban, y entonces fueron a los toldos ahí, a la comunidad, y fue a hacerse curar y qué sé yo, y ahí Martín Antimán tenía un contacto muy importante, muy interesante, un contactado, y entonces nos invita a que vayamos, porque él quería dar a conocer todo lo que tenía, y nos eligió a Código OVNI para dar a conocer este tema. Así que Cifrido hizo de enlace en ese tema, y fuimos, que después, hizo una conferencia que lo invitamos nosotros, después nos invitó al cumpleaños de él, también fuimos con Daniel, y se hizo una relación muy buena. Cifrido lo que tenía era eso, que él venía estudiando Stonehenge, entonces ya venía en todo, ya te digo, la matemática era lo que a él lo llevaba a esto de la investigación ovni, ¿no? El gigante de Cerneabas, que después, antes de morir, él fue a ver todo eso. Eso fue genial también, porque pudo cumplir antes de morir. Por eso, después podemos hablar de la muerte si quieres, pero él pudo cumplir esos pasos también. Así que ahí Cifrido, casi siempre cuando rezo, y a veces hablo hasta con Cifrido, ¿no? Cuando me pasan ciertas cosas, hablo con Cifrido también porque sé que me está escuchando, ¿viste? Entonces, sí, fue una persona muy importante en lo que fue la investigación para todos los que lo conocimos, que es mucha la gente que lo conoció, realmente. Fui el enlace, y después, que a mí es lo que vuelvo a repetir, que me gusta que la gente lo conozca, y bueno, él conoció y estuvo activo de vuelta en el tema, que una de las cosas de Código OVNI fue activar todo otra vez. Eso fue lo que yo creo que fue el logro más importante de Código OVNI, fue largarnos a hacer algo que se renueve todo esto del tema OVNI en la Argentina, aunque ya te digo, sin soberbia ni nada, ¿no? Que había muchos investigadores, todo, pero bueno, y le dimos una vueltita de rosca, porque acá en la Argentina hay casos muy, muy importantes. Así que Cifrido lo tengo en el corazón. Ahora, en esta cadena que se va formando con diferentes eslabones, pasamos de Cifrido a otra persona que también mencionaste, que es el siguiente eslabón, digamos, que es el cacique Martín Antimán. Contame, ya algo hablamos en su momento con Daniel Valverde en una tertulia que mantuvimos con él, pero contame un poquito sobre el cacique Martín Antimán. Es muy fuerte, te digo. Te voy a decir algo porque, por eso, insisto, vamos al principio de esta entrevista, y yo creo que nací en esta historia, nací para esto. Y
¿Qué sucedió con Martín? Martín Antimán tenía, ya te digo, 4 contactos. Había tenido con seres superiores, como lo llamaba él. Pero antes de conocerlo a Martín, yo en toda mi inquietud de la que era la investigación, me metí en los temas de los originarios. Y recuerdo que mi hija era muy chiquita, íbamos a Jenny, la llevaba ahí a entretenerse, y yo agarraba libros y empezaba a mirar de los mapuches y el camino que habían hecho, y los incas también, ¿no? Me ponía a leer todo ese tipo de cosas, y fue bárbaro porque me llevó el camino a ver por qué los originarios tienen una relación tan estrecha con este tema. Y cuando Cifrido dice que Martín Antimán había elegido a Código OVNI para conocer esos 4 contactos, porque estos seres superiores en un momento le dijeron, el último contacto que él tuvo, le dijeron que por qué no daba a conocer el tema. Y entonces él reunió a todos los caciques y le dijo el tema cómo era y que lo tenía que dar a conocer. Y todos le dijeron que sí, que lo hiciera. Y bueno, nos eligió a nosotros. Así que fue una cosa, vos llegás a Los Toldos y te encontrás con una comunidad. ¿Y qué pasa? Ellos tienen todo un trabajo hecho de artesanía, cultural, de plata, telares, donde todo está una historia ahí. Cada cacique tiene su poncho principal, pero está todo trabajado con la historia de la vida de él. Hay un trabajo lindo que tenemos hecho también, que debe estar en YouTube seguramente o en la página, sobre todo esa artesanía en plata y todo el trabajo, los símbolos, los signos, qué significaba cada cosa. Fue una apertura para mí, es decir, lo veía en los libros y de golpe estoy parado en el lugar. Lo que yo leí en los libros estaba con Martín Antimán, cámara creo que era Daniel Valverde, y en ese momento estábamos parados en el lugar donde la historia está escrita en los libros, y Martín contando la historia. Así que Martín era muy espiritual, muy espiritual. Era una persona, no necesitaba levantar la voz, que podía dar una conferencia en un lugar sin micrófono, el silencio era sepulcral y la gente, desde el que estaba delante hasta el último, escuchaba lo que él decía. Y lo transmitía de una forma tan fuerte, tan emocional, que yo he visto a la gente llorar, abrazarlo después de la conferencia. Es decir, estábamos ante un ser superior, se puede decir, en la Tierra, porque personas hay muchas, pero seres superiores son pocos. Así que tuvimos esa suerte también de ligar, y las charlas más íntimas eran espirituales, que yo justamente le hablé de mi abuela, toda mi iniciación, hablamos mucho de ese tema, muchísimo de ese tema. Eso creo que fue más que el tema OVNI para mí fue más. Ese es otro que le hablo cada tanto, porque sé que está también escuchándome y acompañándome. Pero para que la gente pueda, tus oyentes, y puedan verlo, ver las charlas que él tiene, bueno, los contactos fueron muy importantes.